un bien, puede ser una persona, puede ser que el asesino haya codiciado o el auto, o el dinero, o la casa, o la esposa de la persona que asesinó. La alternativa número 2 es que el asesino haya tenido tal necesidad que se haya decidido a robar lo que la persona asesinada tenía, y el asalto o el robo salió mal y terminó matándola. Entonces, una es la codicia, otra es la necesidad. La tercera alternativa es que el asesino, por el contrario, se haya sentido amenazado en las posesiones que tenía. Alguien amenazó con quitarle lo que tenía y esta persona decidió matarlo que entregarle lo que era suyo. Y la cuarta alternativa es que la persona asesinada haya lastimado tanto al asesino que provocó un odio tal en él que decidió matarlo. Cualquier razón que haya para que una persona mate a otra cae en una de estas 4 características. Cualquiera. O es codicia, o es necesidad, o es temor, o es venganza. Alguno de estos motivos debió tener. Agustín luego dice que cualquiera de estos motivos en realidad tienen que ver con el amor que el asesino siente por algo o por alguien. Él ama demasiado sus posesiones, o él ama demasiado el romance, o ama demasiado su reputación, o ama demasiado cualquier cosa. Y lo ama en una forma desordenada más de lo que él ama a Dios, y por eso es que él asesina. Él le llama a estos amores desordenados. Nuestros corazones en ocasiones sienten un amor desordenado por alguien o por algo. Nosotros ponemos nuestro corazón y buscamos en distintas cosas la felicidad y el propósito para nuestras vidas que solamente Dios nos puede dar. Y ese amor desordenado es lo que da origen al pecado. Si aplicamos esto que Agustín dice, este amor desordenado, a la parábola del hijo pródigo, eso es lo que pasaba con el hijo menor. Él había vivido siempre con su padre, incluso pudo haber obedecido a su padre todo este tiempo, pero una cosa era cierta: él no amaba a su padre. En última instancia, lo que el hijo menor amaba eran las posesiones de su padre. Él amaba las comodidades que tenía como hijo de familia de un hombre acaudalado, pero no a su padre. El corazón del hijo menor estaba puesto en la comodidad y en la libertad que una buena posición social provee. De esta manera, para el hijo menor el padre solo era un medio para obtener un fin. Hasta que su paciencia se agotó, y aún sabiendo que lo que estaba por pedir perdón, sería como un puñal clavado en el corazón de su padre, obviamente eso no le importó. Él pidió como quiera su herencia porque en eso tenía su corazón. Él amaba los bienes de su padre. Él amaba la comodidad, no a su padre. Y quiso tener esos bienes y esa comodidad ya, de una vez. Aparentemente,
esta actitud del hijo menor es muy distinta a la del hijo mayor. Podemos decir, si leemos superficialmente la parábola, que el hijo mayor y el hijo menor eran muy distintos entre sí. Porque mientras uno se va a vivir una vida desordenada y gasta los bienes del papá, el otro se queda a obedecerle. Sin embargo, al final del relato, el hijo mayor muestra su verdadero carácter. Porque el hijo mayor se enfurece con el padre y humilla a su padre al rehusarse entrar a la fiesta que su padre había preparado para su hermano. Esta es una manera de decirle el hijo al papá: yo no quiero nada con mi hermano, yo no quiero nada con esta familia. De modo que una vez más, ahora por el hijo mayor, la integridad de la familia se ve atacada. ¿Por qué? Porque la razón es que el hijo mayor expone con sus labios, solamente esconden el verdadero enojo que tenía el hijo mayor. El hijo mayor no estaba enojado tanto por la fiesta que el papá había hecho. Él estaba enojado por el gasto que el papá había hecho para hacerle la fiesta a su hermano. Porque en su mente todo lo que su papá tenía ahora le pertenecía. Ya el hijo mayor se había llevado su parte, entonces todo lo que el papá le había quedado era de él. Así que en la mente del hijo, su papá estaba gastando su dinero en festejar a su hermano. Y eso fue lo que lo enojó. Ese era su enojo real, que su papá le estaba haciendo fiesta a su hermano con su dinero. Y si él se enoja porque su papá está gastando su dinero, entonces claramente él había estado obedeciendo a su papá y trabajando para su papá, no porque lo amara, sino para conseguir algo de él. Porque si en verdad lo amara, no hubiera reaccionado de la manera en que lo hizo. Entonces, como vemos, no solo el hijo menor, sino los dos hijos no amaban a su padre, amaban las cosas de su padre. Tan distintas como eran las conductas de ellos, la raíz de esas conductas eran las mismas. Amaban otras cosas, no a su padre. Y ahí estamos reflejados todos nosotros. La parábola nos muestra que algunos de nosotros somos como el hijo menor, que no queremos saber nada de Dios en cuanto a órdenes, en cuanto a instrucciones, en cuanto a manera de vivir. Y solamente queremos gozar de lo que la vida que Dios nos dio nos da a nuestra manera. Nos alejamos de Dios en ese sentido, nos hacemos irreligiosos, nos hacemos nosotros nuestro propio Dios. Esa es una manera de alejarnos de Dios. Y otros, tristemente, usamos la religión como una arma contra Dios, en el sentido de que pensamos, bueno, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a entregar mis ofrendas, yo voy a trabajar para Dios, porque así Dios me va a bendecir. Y ni venimos a la iglesia porque amamos a Dios, ni entregamos nuestras ofrendas porque estemos agradecidos, ni trabajamos por Él porque estemos convencidos de que la salvación que Él nos dio vale la pena ser retribuida así. Lo hacemos porque queremos ser bendecidos por Dios, y entonces nos convertimos en el hermano mayor. En segundo lugar,
Vamos a ver la respuesta que el Padre da a esta petición. Desde el final del versículo 12 y luego del 20 al 24. Dice la Biblia, la respuesta que el Padre da es repartir de los bienes. Dice la Biblia, y le repartió los bienes. Y levantándose vino a su padre, ya en el 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la respuesta del Padre. Primero, cuando Él pide, le da. Y luego, cuando Él regresa arrepentido, lo recibe y le hace fiesta. Esa es la respuesta del Padre. Cuando el Señor Jesús estaba relatando esta parábola, la petición del hijo menor seguramente puso en shock a los que lo estaban oyendo. Pero seguramente también cuando oyeron cómo respondió el papá, fue peor para ellos. Es decir, para la gente que estaba oyendo al Señor Jesús relatar esta parábola, fue más escandaloso la forma en que el Padre respondió que la petición del Hijo. ¿Por qué? Hermanos, porque en Israel contemporáneo del Señor Jesús era una sociedad patriarcal. Y en esa sociedad patriarcal era un requisito indispensable el mostrar no solo respeto, sino veneración por el padre de familia. Entonces la indolencia y la falta de respeto y la insolencia mostrada por el hijo menor ocasionarían en una sociedad como en la que vivía Jesús una respuesta iracunda por parte del Padre. De manera que los que estaban escuchando, cuando el Señor empezó a contar la parábola y Él dijo, entonces el hijo menor vino y le dijo a su papá: dame la parte de la herencia que me corresponde. Ellos estaban esperando que el Señor Jesús dijera. Inmediatamente el padre explotó y sacó a patadas al hijo de donde estaba. O agarró al hijo y lo mandó a azotar. 40 azotes menos uno, para que aprenda a respetar. Esa era el tipo de respuesta que se esperaba del Padre en una sociedad como la que vivía el Señor Jesús ante una petición como la que